Federico Jiménez Los Santos comenta y analiza la expansión del comunismo por Iberoamérica, así como en España. Los Santos habla sin tapujos, destapando los trapos sucios del comunismo y la corrupción y la decadencia que trae consigo. En todo el mundo es un avance del comunismo de una manera como una apisonadora, como no se veía en el mundo desde tiempos de Brezhnev en los años 70, cuando aprovechó la descolonización, la Unión Soviética, las colonias de Portugal. A cambio de que Portugal se quedara en la OTAN, pues Portugal entregó Angola, Mozambique, Guinea y alguna colonia más, que era un territorio inmenso. Ya he contado alguna vez que antes de la Revolución había en Portugal un gran letrero en las calles que ponía Portugal, Portugal no es un país pequeño. O sea que Portugal no es un país pequeño. Y aparecía el mapa de Europa, estaba en la esquinita, Portugal, donde está. Y luego el mapa de Angola, que cubría como Alemania y media Francia, el de Mozambique, que era media Polonia. En fin, a España respetaban bastante, o sea, querían que se notara en el centro de Europa, y Guinea, pues no sé, Hungría. Que eran enormes extensiones, poco pobladas en relación con Europa, pero enormes extensiones, y que era la ventana al Atlántico Sur por parte de la Unión Soviética, que siempre fue una potencia y es una potencia básicamente terrestre. Igual que España fue una potencia marítima y terrestre en su época de gloria. Francia fue una potencia terrestre siempre, no fue marítima. Inglaterra, en cambio, fue una potencia marítima, como Holanda y como Portugal, con poco suelo, pero en cambio una gran capacidad militar y comercial, etcétera. Pues siempre va unido lo militar y lo civil. Y así ha sucedido en Rusia. Siempre fue una enorme potencia terrestre, es la nación más grande del mundo por extensión, y que en cambio no tenía flota, no tenía salida fácil. Tenía el Báltico, San Petersburgo, y luego quería el Mar Negro, que lo está consiguiendo con Putin, que por eso se ha anexionado Crimea. Pero lo que quieren es salir al Mediterráneo, pues lo tienen difícil. Y la Unión Soviética consiguió pues salir al Atlántico precisamente por la parte de Portugal que entregó el gobierno socialista de Portugal, a cambio de que les dejaran, con un golpe de Estado de Eanes, que les dejaran contra el golpe de Estado prosoviético que había habido antes, un gobierno comunista. El grupo más comunista, más duro, era el de Otelo Saraiva de Carballo, pero vamos, hubo un gobierno, el de Vasco González, con un almirante que llamaban el almirante rojo, Rosa Coutinho, que era sencillamente un gobierno de Moscú. Eso explica por qué en la transición española pasaron algunas cosas, incluyendo lo del Sahara. Es que después de lo de Portugal, aquí no se querían muchos líos. Y dice, bueno, pues mira, vamos a dar la sangre por el Sahara, pero si no sabemos lo que pasa en Portugal. Esto es una cuestión que influyó mucho en la política española de esos años. Y en estos momentos, prácticamente en toda Iberoamérica, se está imponiendo ese comunismo del grupo de Puebla, del grupo de Sao Paulo, pero bueno, que detrás lo que está es La Habana, Caracas y las FARC, el narcotráfico. Ese es el verdadero núcleo de poder. Como naciones poderosas, pues está naturalmente Argentina y Chile, cuyo presidente ha entregado la República mediante un mecanismo que hoy vamos a contar con nuestro invitado y que los han pillado. Primero, el presidente ha sido elegido robando las elecciones, bien por plata o por plomo, que es el mecanismo que todos sabemos que desde narcos que se utiliza en las fronteras. ¿Quieres que te dé dinero y me dejas pasar o te mato? ¿Qué prefieres, plata o plomo? Y dice, pues ya puestos, pues quizá plata, ¿no? Sí, porque además sabemos dónde tienes tus hijos, en la escuela, etcétera. El narco opera así, y el comunismo igual, porque son lo mismo. Son exactamente lo mismo. El cártel de los soles se llama así porque es el ejército de Venezuela, que en vez de estrellas lleva soles en las charreteras, en las bocamangas, etcétera. Y esa es la realidad. Perú, Bolivia, Argentina, ahora prácticamente está ya hecho Chile, pero que además la derecha ha entregado el poder sin ninguna necesidad. Venezuela, Nicaragua, México, todos son países que están
o ya absolutamente en manos del comunismo o camino de hacerse totalmente el comunismo con ellos. Pueden ser, digamos, como decía Vargas Llosa de México, que era una dictadura perfecta, y añadía alguno matizada por la corrupción. Es decir, hay algo de libertad, pues por ejemplo en México, en Argentina, pero una libertad que te cuesta, o si no la vida, como el fiscal Nisman, por acusar a Cristina Kirchner de haber asesinado al fiscal Nisman, que se lo mató. Ella era la responsable de la masacre de la aseguradora AMIA. Murieron más de 60 personas, una aseguradora israelí que organizó la embajada de Irán con el respaldo de la siniestra sujeta amiga de Baltasar Garzón, muy amiga, íntima amiga de Baltasar Garzón. No tanto de Dolores Delgado, supongo. Pero estamos ante una ola que está recorriendo todo el mundo. Es decir, China se ha quedado, ha engullido ya prácticamente Hong Kong a sangre y fuego, ha amenazado de guerra a Taiwán, ha comprado media África, el África central, prácticamente de China en estos momentos, donde por supuesto el trabajo esclavo de los chinos pues se reproduce con los africanos. Han comprado los gobiernos, que es mucho más fácil comprar un gobierno, y tienen algo que ni siquiera el imperio inglés en su máximo apogeo consiguió, que es un ferrocarril que cruce África de oriente a occidente, África central. Los chinos lo tienen. La ruta de la seda ha conseguido, digo para que la gente entienda, eso que es difícil ahora que solo se aprende en geografía, dónde está el ribazo más próximo, qué arroyuelo corre por nuestro medio. Nuestro medio resulta que es una zanja. Bueno, pues no, el mundo es una cosa redonda, con gente que se pelea por cosas, pero básicamente por el tipo de vida que quiere llevar. Bueno, pues China, a través de la ruta de la seda, ha conseguido incluso comprar países islámicos tan feroces como Pakistán, que se calla cuando hay casi 2 millones de uigures, que es una minoría china musulmana, la parte occidental de China, que es la parte pobre de muchísima gente. La parte rica de China son los 300, 400 millones que viven en la costa. Lo demás es mano de obra barata y en este caso, como son musulmanes, sometidos en campos de concentración al lavado del cerebro para que abandonen la religión y, por supuesto, cualquier oposición al régimen. Y los pakistaníes callan, a cambio de la ruta de la seda. Es decir, el avance que está teniendo China en el mundo no lo ha tenido ninguna potencia comunista, ni siquiera la Unión Soviética en los 70. Pero es que Putin ha rehecho la Unión Soviética. Y sobre todo la gran novedad que nos afecta a los españoles es que en Iberoamérica, en el mundo que habla español, las dictaduras comunistas se están imponiendo a sangre y fuego o están avanzando mediante la corrupción, mediante trampas en las elecciones, a una velocidad vertiginosa. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más vídeos como este.